Hoy vamos a hablar en unos 45 minutos, una cosa así, para después abrir espacio de preguntas, comentarios. Vamos a hablar un poco de uno de los relatos más conocidos en el libro del Génesis, que son los capítulos 2 y 3, los que llamamos los relatos acerca de digamos que en el fondo hay una lucha entre el bien y el mal en esos relatos, y vamos a indagar un poco de esto. Debo confesar una cosa, yo soy especialista, mi trabajo en la universidad es la Biblia, yo trabajo la cuestión de los textos antiguos y toda esta cosa, ¿verdad? Pero mi especialidad es el Nuevo Testamento. Yo trabajo sobre todo cartas de Pablo y trabajo los evangelios. Pero del libro del Génesis, una persona que sea cristiana y que no conozca los relatos del Génesis, como que está extraño, ¿verdad? Porque sobre todo, si yo hiciera si yo hiciera un censo y ustedes me ayudaran en la avenida central de aquí en San José y le preguntáramos a las personas de qué relatos de la Biblia conocen o qué relatos de la Biblia saben, es muy posible que los relatos de los 11 primeros capítulos del Génesis, de la creación en 7 días, de Adán y de Eva, Caín y Abel, la Torre de Babel al final, el diluvio, sean relatos que la gente conozca, sea porque los ha visto en caricaturas, porque los ha visto ilustrados, porque se recuerda tal vez de esas Biblias grandotas que tenían nuestras abuelas en las casas, ¿verdad? Y que las tenían siempre abiertas, muchas veces no leídas desgraciadamente, pero abiertas en un altar. Y también porque conocemos mucho de los relatos bíblicos a partir de la influencia de la cultura, de la influencia no solo en la literatura, sino también en el cine, por ejemplo. La mayoría de quienes están aquí son personas muy jóvenes y tal vez los que nos escuchan y nos están viendo en la grabación también, pero no sé si alguno de ustedes alguna vez en lo que hoy, bueno, siempre ha sido el Parque Central de San José, hoy día al costado, como posicionándose en la catedral, al costado izquierdo del parque está un edificio grande que es una McDonald's esquinera, ¿verdad? Allí en ese edificio y un poquito más adentro, ¿verdad? Un poco más allá, allí existía un cine muy famoso, el Cine Rex, no sé si alguien se recuerda. En el Cine Rex, ¿verdad? Yo me recuerdo de haber ido muy, muy chiquito, tenía como unos 10 años o 9 años, no recuerdo, me llevó mi tía al cine porque yo soy de Heredia y en Heredia pues había un cine en el Parque Central que se llamaba El Testi. Mi pareja Armando, que está allá, puede acordarse del Testi, ¿verdad? Pues, pero no siempre abría o hubo un tiempo en que cerró, entonces ir a San José, agarrar los buses un domingo para ir a ver una película al cine era toda una odisea, era un paseo y una gran alegría, ¿verdad? Entonces fuimos a ver una película, fuimos a ver Godzilla 1, ¿verdad? Y me recuerdo, nunca se me va a olvidar que cuando entré, lo primero que vi en la pared pintado, una pintura enorme, era Charlton Heston así abriendo el Mar Rojo. La película de los 10 mandamientos, ¿verdad? Aquella imagen icónica de Moisés abriendo el mar. Ustedes y yo hemos aprendido mucho de la Biblia, mucho más de la Biblia, por la influencia de la cultura que incluso por el mismo texto. Hoy vamos a adentrarnos en el texto y vamos a hablar un poquito de estos relatos que están allí en el capítulo 2 y el capítulo 3 del Génesis. Tal vez también voy a ir mencionando algunas cosas, algunos elementos allí como que yo podría presuponer, porque cuando yo planteé esta presentación era para un grupo que ya había venido viendo otras cosas del Génesis. Yo sé que ustedes ya lo han visto con José también, pero puede ser que alguna cosa o se le haya escapado a José o se me escape a mí y siempre es bueno recordarlo, ¿verdad? Tal vez algún detalle allí de la formación. Vamos a hacer, por supuesto, un estudio de carácter histórico. Me interesa mucho cuál fue
la intención de los autores a la hora de escribir este relato. Y para saber eso, porque sé que muchos de ustedes también tienen estudios en otras disciplinas y en otras áreas, uno podría decir, ¿cómo hace la historia antigua? ¿Cómo hace este rango de la investigación que se llama exégesis, que es el estudio crítico del texto? ¿Cómo hace un exégeta para poder realmente tener elementos probatorios o plausibles, decimos en historia antigua, de que esto, de las conclusiones a las que llegamos? Bueno, efectivamente, la Biblia no nació como una isla. La Biblia no es el único libro escrito en la antigüedad. La Biblia nació e Israel nació a la sombra, al amparo y también en su momento bajo el zapato, desgraciadamente, de grandes imperios. Decía uno de mis profesores y un amigo cercano, un profesor que se llama Thomas Romer, decía, sin Egipto no existiría la Biblia, por poner un ejemplo. No existiría sin Egipto, no existiría sin Babilonia, sin toda la tradición de Mesopotamia, de lo que está allí, ¿verdad? Asiria, luego Babilonia, toda la cuestión que se desarrolló posteriormente en medio del Tigris y el Éufrates, ¿verdad? Entonces, en realidad, en el momento en que ya en Egipto, por poner un ejemplo, en Egipto ya existían pirámides que tenían 1000 años de antigüedad, apenas en Israel se estaba gestando la monarquía. Israel es un chiquito que gateaba a la par de Egipto, ¿verdad? Entonces, cuando conocemos toda esa influencia cultural del entorno y vemos el texto bíblico, podemos entender de dónde los autores bebieron para poder escribir, en qué se inspiraron y también en qué fueron originales. Porque hoy día en nuestra cultura, y ayer que celebramos el Día del Libro y le pusieron de los derechos de autor también, ¿verdad? Los derechos de autor no existían en el siglo VII antes de Cristo, 8 antes de Cristo. Era más bien un intercambio de ideas, prácticamente un intercambio cultural que se daba en el comercio. Y el comercio no era solamente de cosas, era de ideas, de creencias, de religiones. Eso era algo muy común en el cercano Oriente Antiguo, ¿verdad? De dónde nace este texto y en dónde fue influido este texto. Entonces, vamos a hablar un poquito de los capítulos 2 y 3, como les decía, y vamos a hablar un poco de uno de los temas de fondo, tal vez el tema principal, el tema de la culpabilidad, que conforme se ha leído, o pensar que el texto nos va a hablar un poco más de la libertad. Vamos a debatir un poco en torno a esto. Tal vez un principio general. Los 11 primeros capítulos del Génesis son capítulos que tienen un género literario. Es decir, así como a usted y a mí, cuando llevamos en la secundaria en español, que aprendimos que existía narrativa, que existía la novela, que existía la poesía, el teatro, que son géneros literarios, formas de narrar, formas de escribir, ¿verdad? Bueno, la Biblia no es un libro, es una biblioteca, por lo tanto tiene muchos géneros literarios dentro. ¿Ok? Entonces, estos 11 primeros capítulos tienen un género literario muy particular que se llama etiología. Etiología quiere decir buscar el origen de algo, buscar la razón de por qué existe algo. Los primeros autores de estos capítulos no estaban interesados en darnos nunca una respuesta de carácter científico, de carácter químico o biológico a las cosas. Por eso es que muchas veces las preguntas que vienen a nuestra mente cuando no nos hemos adentrado en el estudio de la Biblia son preguntas que dependen de una lectura muy literal de la Biblia. Les cuento una anécdota. Soy profesor de secundaria también y como profesor de secundaria en mis dos instituciones trabajo la clase de educación religiosa, pero le doy una dimensión de carácter ético a la clase. Mi clase no es un catecismo, ni me interesa que lo sea, ¿verdad? Porque no debería ser así.
En todo caso, muchas veces, y sobre todo en la época de Semana Santa y posterior, los y las estudiantes siempre preguntan cosas de lo que vieron en televisión, vienen bombardeados de jueves, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? De ver películas de Semana Santa, entonces te preguntan, profe, pero ¿cómo es posible que si solamente existían Adán y Eva en el origen de la humanidad, de ahí se reprodujeran todos? ¿Qué fue? Que cuando tuvieron a sus dos hijos, Caín y Abel, y Caín mató a Abel, habían solo tres, Adán, Eva y Caín. ¿Con quién tuvo hijos Caín? Con la mamá. Preguntas que provienen de una lectura literal de la Biblia. Y entonces cuando me preguntan eso, lo primero que les digo es, bueno, vamos a ver. El texto mismo nos va a dar la respuesta, porque si seguimos leyendo en el capítulo 4, el texto nos dice que Dios marca a Caín para que nadie lo mate. Y le pregunto a mis estudiantes, ¿quién lo va a matar, la mamá o el papá? Y se quedan así como, ¿verdad? En un primer momento. Pero siga leyendo. Dice que se fue al pueblo vecino Caín y que se casó con la mujer del pueblo vecino. ¿De dónde salió el pueblo y dónde salió la mujer? Evidentemente el mismo texto te está diciendo que Adán y Eva no son dos personas, son el reflejo, la representación de la humanidad. Es más, creo que esto algunas personas podrán saberlo, pero los mismos nombres, cuando Adán en hebreo, voy a colocarlo aquí, cómo se pronuncia, entre paréntesis, Adán, y Javá, que es la palabra Eva, usada en el texto bíblico. Adán quiere decir humanidad, no es un nombre propio. Adán proviene de la Adamá, y la Adamá es la parte fértil de la tierra, de ahí la representación de la creación del barro, de la tierra de Adán. Javá en hebreo quiere decir vida. De Javá también se puede entender por qué en el relato cuando Adán le da el nombre a Eva, le dice te voy a llamar Eva porque serás la madre de todos los vivientes. Es un juego de palabras. En hebreo le está diciendo te vas a llamar vida porque serás la madre de todos los vivientes porque porta en su seno los niños, ¿verdad? Entonces ya nos está haciendo una clarificación, una claridad, inclusive en los mismos personajes de Caín y Abel, a través de sus profesiones uno puede captar de quién nos está hablando, de que uno es pastor y que el otro es agricultor, que está pensando en dos formas de vida de pueblos en aquella época, formas de vida principales, ¿verdad? Entonces, si pudiésemos desde la más tierna infancia, desde el momento en que los niños y las niñas empiezan a aprender, no es que les vamos a entrar con un discurso exegético, pero empezar a decirles, miren, es que esto Adán y Eva nos representan a usted y a mí, son una forma en la cual usted y yo nos vivimos implicados. En este relato que vamos a ver algunos detalles, si ustedes recuerdan, así en grandes rasgos, en términos generales, en el relato de Génesis 2, 3, este relato se ha considerado como el segundo relato de la creación, porque en Génesis 1 hay un primer relato de la creación. Esto ha hecho que los estudiosos se pregunten desde hace ya 2 siglos, 3 siglos aproximadamente, bueno, en realidad desde el siglo XVII, con un señor que se llamaba Baruch Spinoza, un gran filósofo, pero digamos de manera más concreta, siglo XVIII, empezaron a preguntarse por qué hay 2 relatos de la creación si se supone que es un mismo autor. No debería haber solo uno y el otro tener otra forma u otra naturaleza. Bueno, es que posiblemente el libro del Génesis no fue escrito por una persona, fue escrito por un grupo de personas y ese grupo de personas editó el libro en distintos momentos, hubo ediciones, redacciones, y lo sabemos porque hay repeticiones en el libro, porque a un mismo personaje le llaman de 2 formas diferentes. Por ejemplo, al suegro de Moisés le llaman Yetró en unas tradiciones y en otras le llaman Reuel. Al monte Sinaí en otras tradiciones le llaman Horeb, y es el mismo libro,
¿verdad? Usted lee, por ejemplo, el relato del diluvio, que es el capítulo 6, 7, 8 del Génesis, y tiene repeticiones de cosas. Si uno lo va leyendo despacio, y dice, pero esto ya lo leí y estaba antes, tiene añadidos, tiene cortes, y es porque se debe a un proceso editorial que llevó, ¿verdad? Por eso les digo, esta dimensión es una dimensión más histórica, y Génesis 2 pertenece a una tradición bastante más antigua que Génesis 1. En Génesis 2 y 3 encontramos el relato de un Dios que es casi antropomórfico, o sea, que tiene forma humana, porque Adán y Eva inclusive lo escuchan caminar por el jardín, los pasos donde viene, ¿verdad? Si se recuerdan en ese texto, aunque Dios no tenga pies, pero igual es una forma de decir y de decir que cuando, eso fue después de haber cometido la falta. Entonces, cuando usted sabe que ha hecho algo que le han prohibido y que no debería haber hecho, cualquier cosa a usted lo asusta. Y usted dice, ya la veo venir, ¿verdad? Entonces, es esa la idea de esas representaciones. Capítulo 2 y capítulo 3 son un relato etiológico porque tratan de explicar el origen del mal, el origen de la libertad humana. Ese es el tema del relato. El tema no es el pecado, el tema no es la culpa. Veremos cómo se asocia y cómo se ha dado poco a poco. Pero les decía ahora que estas preguntas de una lectura literal de la Biblia generalmente se dan porque no leemos tal vez un poquito con mayor amplitud todo el texto, todo el relato, y no nos vamos fijando en estos detalles. Génesis 2 y 3 es un relato distinto. Curiosamente le llaman a Dios, a diferencia de Génesis 1, que le llama Elohim, Dios, nada más en hebreo. En el capítulo 2 y 3 le dicen Adonai Elohim o Yahvé Elohim, el Señor Dios o el nombre del Dios de Israel, porque Génesis 2 ya está centrándose más en Israel como tal. El Génesis 1 era la narración de un Dios universal que no tiene pueblo. El de Génesis 2 ya es más ubicado en Israel, en el Génesis 2 que encontramos en el pueblo de Israel que se entiende como antecesores de Adán, de Eva y de toda esa tradición. Incluso hace unas semanas me parece que estuvo por aquí una amistad del Foro Interreligioso, bueno, dos amistades del Foro Interreligioso, Eric Scharf y Hossam Said, de la comunidad musulmana y la comunidad judía. Si le preguntan, o no sé si alguien le preguntó a Eric por qué el calendario judío, en el calendario judío estamos en el 5780 y resto o 90 y resto, no recuerdo, es porque ellos cuentan casi las generaciones de forma literal desde Adán y Eva. La comunidad judía todavía las cuenta a partir del texto bíblico, sabiendo aún así, porque en la comunidad judía hay exégetas también, de que esto es un relato de carácter simbólico y no histórico, ¿verdad? Porque también lo saben muy bien que la comunidad judía, en particular la comunidad ortodoxa y también la reformista, para poder ser rabino tienen estudios muy serios, ¿verdad? No es así de la noche a la mañana que uno podría llegar a ser rabino. Entonces, con todos estos elementos, sabiendo este relato del Génesis y sabiendo que es un proceso redaccional bastante más amplio, vamos a entrarle a algunos detalles acá. Ya les decía, eso preguntarnos de si realmente es un segundo relato de la creación, en realidad, aunque parecieran ser dos, Génesis 1 y Génesis 2:3, aunque parecieran dos relatos de la creación, si vemos, Génesis 1 se centra en un relato del origen del cosmos, que trata de dividir en 6 días toda la creación humana y se interesa de dejar el día séptimo como el día sagrado y el día de descanso, porque ya era una práctica litúrgica que se vivía en esa época en el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué practicamos el Sabbat? Porque Dios descansó en Sabbat, ¿verdad? Entonces, el relato está conformado en 7 días con esa intencionalidad litúrgica, pero es un relato más cosmológico, trata de explicarnos, o cosmogónico, el origen del cosmos. En este relato, el de Génesis 2, no hay un origen del cosmos tan claro, con tantos versículos como sí en el capítulo 1. Aquí encontramos en los capítulos 2 y 3 apenas unos pequeños versículos que nos hablan del origen del mundo,
y se empieza a hablar del origen de la humanidad. Es un relato antropogónico y no cosmogónico. Se centra en el origen del ser humano. Son tradiciones escritas, ya les decía esto primero que menciono aquí, de tradiciones orales escritas previas, ¿verdad? No vamos a adentrarnos en muchos detallillos allí, pero Génesis 1 pertenece a un grupo de tradiciones y Génesis 2, 3 a otro grupo de tradiciones y de otras manos redactoras, ¿verdad? En el libro del Génesis no existen dos relatos de la creación, sino más bien un solo prólogo creacional que es el marco narrativo de todo el Pentateuco. Porque les decía, Génesis del 1 al 11 son relatos acerca que nos explican los orígenes de ciertas cosas. A partir de Génesis 12 aparece un personaje concreto que se identifica directamente con el pueblo de Israel, Abraham. Y a partir de Abraham ya empieza la historia del pueblo. Entonces los 11 primeros capítulos son como un prólogo a toda esa historia antigua del pueblo de Israel. Sabemos también, como les mencionaba, en Génesis 1 a Dios se le dice solo Dios, Elohim. Y en Génesis 2:3 a Dios se le dice Adonai Elohim o Yahvé Elohim. Dios en este relato en Génesis 2 ya no es el Elohim universal que responde a las inquietudes cosmológicas y de los sacerdotes que escribieron el primer relato, sino que ahora es Yahvé o Jehová Adonai Elohim, el Dios de la alianza. Ahorita que mencioné esto de Yahvé o Jehová, creo que en algún momento tal vez alguien se lo ha preguntado o lo han escuchado. En realidad, en el texto hebreo, nosotros y nosotras no sabemos estrictamente cómo era la pronunciación del nombre del Dios de Israel. Hago un paréntesis aquí también, un paréntesis dentro del paréntesis, como en matemática un paréntesis cuadrado, ¿verdad? Vamos para adentro allí en nuestro juego de álgebra. En realidad, si el Dios de Israel tenía que tener nombre, es porque había que diferenciarlo de otros. Los israelitas desde el comienzo no fueron monoteístas, fue todo un proceso para llegar a creer en un único Dios. Si ustedes leen la mayoría de los salmos y de los textos más antiguos del Antiguo Testamento, Dios está sentado en su trono y está sentado con otro montón de dioses sirviéndole. O dice, bueno, vamos a derrotar a los dioses del pueblo vecino. Y uno dice, pero ¿por qué eso? Si se supone que es monoteísta, ¿verdad? Bueno, se supone, pero en realidad el pueblo de Israel inicialmente tenía su Dios nacional, que tenía su santuario en Jerusalén, y con el paso del tiempo ese Dios nacional se fue convirtiendo en el Dios único, que tenía un único lugar de culto en Jerusalén, y que el monoteísmo empezó a tomar dos caminos. Uno, el de excluir a otros dioses, que ese no es un monoteísmo tan agradable para nosotros y nosotras hoy, pero no solamente esa tradición quedó presente. En el libro de Isaías, en la segunda parte y la tercera parte del libro de Isaías, quedó la tradición que más marcó el monoteísmo, que es Dios es el Dios de todos y de cada uno y cada una de nosotros. Es el Dios de todos los pueblos, es universal. Entonces no es un monoteísmo que trata de combatir a otros dioses, sino más bien de decir que en todos los pueblos y en todas las culturas Dios está presente de alguna u otra forma y que por lo tanto no pueden ser avasallados y maltratados, como en la historia ha sucedido, ¿verdad? En Isaías se encuentra esa visión del monoteísmo. Regresando en este paréntesis que estábamos haciendo, si tiene nombre es porque había necesidad de diferenciarlo, ¿verdad? Evidentemente. Pero el nombre de Dios, Yahvé o Jehová, en realidad es un intento de llegar al conocer cómo era que se pronunciaba ese nombre. Tal vez han escuchado que en la época de Jesús, cuando existía el templo, el sumo sacerdote, el día del Yom Kippur, entraba una vez al año nada más al santuario y pronunciaba el nombre de Dios. Y en esa pronunciación del nombre de Dios, en el año 70 que fue destruido ese templo, se perdió en la historia cómo era su pronunciación, ¿verdad? Entonces la mayoría de las Biblias en hebreo colocan el tetragrama, las 4 letras del nombre de Dios, la Y, la H, la W, la H, ¿verdad?
este acrónimo, ¿verdad? Que podríamos decir de las palabras o de las letras principales en hebreo, que son una yod, una he, una vav y otra he. Así se llaman esas letras en hebreo. Y le agregan algunas vocales de pronunciación que son tomadas de la palabra Adonai, que Adonai quiere decir el Señor en hebreo. ¿Okay? Pero no sabemos, Yahvé o Yahó o Yahvo es una pronunciación válida, perfecta para ese nombre en el hebreo antiguo. Jehová se deriva sobre todo de pronunciaciones más derivadas del alemán, ¿verdad? De la tradición de las iglesias luteranas y demás, que luego se convierten más popular en nuestras traducciones de la Biblia, ¿verdad? Pero ni Yahvé ni Jehová, no sabemos, ¿verdad? Muchas de las Biblias, para evitar ese problema, simplemente ponen Señor y listo, ¿verdad? Y tratan de conservar eso. Inclusive, por respeto al mismo pueblo de Israel, se trata de no colocar la palabra ni Yahvé ni Jehová y colocar Señor para no tocar el nombre de Dios. Si alguna vez han ido a la comunidad judía, saben que hasta la palabrita Dios le quitan una letra para que no se vea totalmente escrita la palabra, ¿verdad? Por cuestión de respeto. Pero entonces, ya volviendo aquí a esta parte, el Dios del relato que estamos estudiando de Génesis 2:3 es Adonai Elohim, el Señor Dios, el Dios de la alianza. Aquí el interés del autor no es la inquietud universal que tenía el capítulo 1, sino más bien este es nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios del pueblo elegido. En este relato ustedes pueden recordar que se da la creación del ser humano a través del insuflar el aliento, de dar el aliento de vida. La elección de ese pueblo se da gracias a la creación del ser humano mediante la insuflación, es decir, de soplar, ¿verdad?, sobre el barro, sobre la Adama, para que surja Adán, ¿verdad? Esta relación del barro con Adán es una relación que también existe en nuestro idioma, porque cuando decimos humanidad o decimos, por ejemplo, el genérico hombre, que es pues por cuestión de género excluye a las mujeres, pero se ha usado durante muchísimo tiempo hombre como genérico, ¿verdad? También humanidad, prefiero decir, humanidad viene del latín humus, y el humus es la parte fértil de la tierra también. Ustedes y yo somos seres terrenales, quiere decir, o sea que estamos vinculados con la naturaleza, que tenemos una dimensión limitada, ¿verdad? Y esta relación de Adán-Adama viene allí colocada, viene muy marcada en este relato, ¿verdad? Ha recibido todo de Dios y el aliento de Dios, pero proviene de la tierra también. Curiosamente, ese aliento que Yahvé Dios o Jehová Dios sopla sobre Adán en hebreo se dice nefesh, y nefesh es vida. Se podría traducir como alma. El problema es que la palabrita alma en nuestra mentalidad es como algo opuesto al cuerpo, gracias a los griegos, como algo separado. En realidad, alma se refiere a un ser animado, un ser vivo. En la mentalidad hebrea, los perros, los gatos, las plantas, todos los seres que tienen ese elemento vital tienen nefesh, tienen alma en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué distingue al ser humano? Que en el relato más adelante se va a hablar no solamente de la tierra, no solamente de nefesh, sino también se va a hablar del Espíritu de Dios, de lo que en hebreo, y creo que esto lo han escuchado alguna vez, en hebreo se dice ruaj, ¿verdad? Esa dimensión, ese plus que Dios le da al ser humano para entrar en sintonía y en relación con la divinidad, con esa condición de ser alguien que está entre la tierra y lo divino, en ser naturalmente sobrenatural, decían al comienzo, ¿verdad? Precisamente, en este texto está muy marcado eso. En una inscripción asiria del siglo más o menos 10, 9 antes de Cristo, se veía no la coloqué aquí, ahorita vamos a ver otras, pero se veía en una estela dividida como en 3 pisos, como si fueran las caricaturas de Quino, de Mafalda, ¿verdad? Divididas en 3 pisos eran las estelas, ¿verdad? En la parte del medio al ser humano,
En la parte de abajo los animales, la tierra, las plantas. En la parte de arriba los dioses. Y era una forma de expresión de los antiguos asirios de decir el ser humano está entre la animalidad y la divinidad. A veces nos comportamos inclusive de forma más animalesca que los mismos animales. Pero estamos en ese intermedio para los antiguos asirios y esto influyó mucho en el texto bíblico. Tanto como por ejemplo esto que ustedes van a ver allí en pantalla. Esa imagen es extraordinaria. Es una imagen de uno de los templos en Luxor, en Egipto. Y ustedes ven a uno de los dioses egipcios que está como con un taburete aquí moldeando a un ser humano. Está como cuando se hace una vasija de barro que usted da vuelta acá. Está creando al ser humano a partir del barro de la tierra. Esta idea no es original de Israel, le pertenece a Egipto. Ellos pensaban ese mito originario y no porque Israel lo copie por sí mismo. Evidentemente Israel le da ese sentido más del Dios de Israel, del Dios monolátrico, de un único Dios que se vendrá posteriormente. Pero la idea de relacionarnos con la tierra, y ven aquí esta crucecita que algunos utilizan, este símbolo que se llama Ankh, ese símbolo que es como una cruz que tiene una parte superior abierta arriba, esa crucecita es el símbolo de la vida. Si alguna vez lo ven en jeroglíficos egipcios, generalmente los dioses llevan eso en la mano porque eso representa que ellos son el origen de la vida, ¿verdad? De ahí proviene. Entonces, otro de los dioses, si ve que lo tiene en la otra mano, está dándole vida a ese ser, ¿verdad? Adán transforma. Adán, que ha sido vivificado por Dios, transforma la Adamá. El ser humano tiene en sus cualidades el hecho de ser un hombre que trabaja, el homo faber, un ser humano que trabaja, porque el ser humano en este relato, lo primero que Dios le dice es: usted tiene la tierra para trabajar, usted tiene esa habilidad de transformar la naturaleza, de transformar la creación, usted está colocado aquí para ser administrador de la obra creada, no el déspota, el destructor de la obra creada, como desgraciadamente ha sucedido, sobre todo después de la revolución industrial. Pero es el homo faber, es aquel que trabaja, que desarrolla y que vincula evidentemente su acción con la acción de donde proviene, de la tierra. El trabajo es un elemento fundamental en la dimensión humana y que en este relato se nos presenta. Ahorita vamos a leer un fragmento de Génesis para que veamos en la Biblia y busquemos algunos elementos allí. La humanidad entonces ha recibido un encargo de soberanía sobre la tierra. Y ese encargo de soberanía sobre la tierra es porque tenemos con ella una relación original de ser Adamá, ¿verdad? De identidad. Y por eso es una relación de solidaridad. El Señor Dios ha puesto al ser humano en el jardín para que lo cultive y lo preserve, no para que lo destruya, ¿verdad? Como mencionaba hace un momento. Entonces hay una relación con el barro de la tierra, hay una relación que el texto de manera muy hermosa nos quiere mencionar. Vamos a leer, y ahorita les explico esta imagencita, porque esta imagencita en realidad es una tablita de arcilla así chiquitita, que está en el Museo del Louvre, en París, es una cosita chiquitita, pero tiene una cosa maravillosa allí en el medio, es mesopotámica esa tablilla. Vamos a leer Génesis 2, los versículos 15 al 17. En estos dos, en este versículo, el del capítulo 2, los versículos del 15 al 17, se nos menciona un detalle que para mí es esencial y quiero destacar. Dice: el Señor Dios tomó al ser humano y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio esta orden: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas, morirás. Son esos versículos. Hago un patrocinio, no porque me paguen nada, pero esta edición de la Biblia se llama la Biblia del Pueblo de Dios. Es una traducción muy sonora, latinoamericana, argentina.
Si alguien anda buscando comprar alguna Biblia, es una Biblia que incluso la editorial Verbo Divino vende por, no sé, 9,000 colones, una cosa así. Es una Biblia y la traducción es muy latinoamericana, me gusta mucho, y varios profesores de toda América Latina, católicos y evangélicos, trabajaron en la misma, entonces es ecuménica también. Es una versión muy bonita, muy sonora, sobre todo para escuchar salmos y literatura sapiencial. Pero bueno, en ese pequeño fragmento que leímos, ¿verdad?, en el versículo 16, el del medio, es donde el clímax de todo el relato inicia. El ser humano no puede comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. No debe comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Aunque lo pudiese hacer, ¿verdad?, con todos los demás árboles se le dice, de este no. Ubiquémonos allí. A usted y a mí nos decían de niños e incluso ahora, vea, usted puede hacer lo que quiera con un montón de cosas, pero no entre a esa puerta. Y no le dicen qué hay allí. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? A buscar la puerta, a ver qué. Apenas nos dicen que no hagamos algo, ahí vamos, ¿verdad? En el relato es lo mismo. Adán y Eva somos usted y yo, que tienen una libertad increíble, enorme, puede comer de todo, menos de este. Porque la libertad tiene límites. La verdadera libertad no es hacer lo que yo quiera, sino que la verdadera libertad está condicionada por la búsqueda de lo que es verdadero y de lo que es bueno. Verdadero en el sentido de que puedo buscar no ocultar nada, de que busco la transparencia, y bueno en el sentido de que busco mi bien y el de los demás. Una acción que no busque la verdad y el bien, esto es una idea medieval pero que sigue siendo muy válida hoy a nivel moral, una libertad que no busque la verdad y el bien no es auténtica, termina causando esclavitud. Una persona, por ejemplo, que diga y decida voluntariamente consumir algún tipo de sustancia de la cual sabe que podría quedar esclavo, esa decisión nunca fue una decisión libre porque le generó esclavitud. Así para cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, en realidad la verdadera libertad implica la verdad y el bien, tiene que ver con estas cosas, ¿verdad? Con aquello que busca el bien de los demás y el bien de uno mismo. Entonces, en este relato, ¿verdad?, se muestra con esta prohibición cómo Dios le regala al ser humano otro don. Le da un don fundamental, el don de todo el relato. Le dice, usted es libre, usted puede escoger. Tiene esa capacidad, ¿verdad? Y esa capacidad es tan grande, esa libertad es tan grande que hace que el ser humano pueda inclusive hasta desconocer a su creador. Porque en el relato le dicen no lo haga, pero puede hacerlo. ¿Y por qué alguien podría decir, bueno, pero entonces ¿por qué Dios, inclusive el Dios del relato o demás, crea la libertad hasta el punto de que el ser humano pueda negar a Dios? Lo hace así porque si no, no sería auténtica libertad. Los autores del relato saben que una auténtica libertad es por voluntad y por amor, si no sería una esclavitud, si no sería una dictadura, una imposición. Y el verdadero amor es libre, nunca es obligado. Entonces tiene que haber una dimensión de libertad allí. En gran parte los dilemas que tienen que ver con el mal que existe en el mundo y sus distintas formas tienen mucho que ver con nuestra libertad. A veces buscamos a Dios en causante como de los desastres naturales o de las desgracias que acontecen y no nos damos cuenta que eso es consecuencia de nuestras propias acciones en muchas circunstancias, ¿verdad? Todo el mundo dice, bueno, pero ¿por qué Dios castiga tal y tal? Bueno, fijémonos un poco a ver si eso es tan así, ¿verdad? Si no tenemos implicación, si no también juegan otros elementos de por medio. Pero Dios, al menos el Dios, así como lo plantea el libro del Génesis, y el Dios cristiano, el Dios tal como lo pensó Jesús, no es un titiritero que nos mueva a usted y a mí como se antoja, como quisiera. Ese no es el Dios cristiano, ¿verdad? Entonces, estas son ideas que uno puede repensar a partir de aquí. En el momento de la creación y de la distinción de Adán y de Eva, si ustedes ven el relato, hasta el momento solo está Adán, humanidad, ¿verdad? Y esto es muy interesante porque los versículos 18 y 25 nos hablan de por primera vez cómo diferenciar a Adán de Javá,
a Adán de Eva, nos introducen el tema de la coimplicación de la sexualidad, de la diferencia sexual, no de género, sexual me refiero a lo físico, ¿verdad? Lo genético que tiene que ver allí, pero a esa diferenciación sexual en la especie humana. El ser humano es un ser social, le dice en el texto. No es bueno que estés solo, ¿verdad? No es bueno que estés solo. Que al principio del relato, y esto es interesantísimo para los estudios, y ahora sí, los estudios de género también, el Adán que está hasta el versículo 18 y 25, hasta estos versículos, todo el personaje anterior, en ninguna parte se nos dice que es varón, se nos dice que es hombre, en ninguna parte, ¿verdad? Es hasta los versículos 18 y 25 que se habla de la distinción entre hombre y mujer. En el hebreo, esa ausencia no hace referencia directa a pensar en la masculinidad, sino más bien es simplemente Adamá. Pareciera, este ser, lo decían algunos estudiosos del Antiguo Testamento, pareciera un ser hasta el momento asexual, que no tiene ninguna dimensión de sexualidad. Es hasta que se hace la diferencia que se crea al ser humano. En los antiguos jeroglíficos egipcios de la ciudad de Luxor también esto se encuentra. Los dioses, en uno de ellos, en uno de los mitos egipcios de la creación, los dioses que van siendo creados, o los seres humanos, perdón, que van siendo creados del barro de la tierra, son creados en parejas y son creados pegados por la costilla. De ahí viene la referencia del costado más que de la costilla, ¿verdad? Están pegados por el costado y hasta ese momento van siendo creados de dos en dos sin sexo. Es hasta el momento que los separan en que se distingue que es hombre o mujer. Lo menciono porque siempre agarran este relato para hablar, es que es Adán y Eva y no Juan y Felipe o Erika y Sandra. El relato no está hablando de eso. El ideal del concepto de familia que el texto bíblico maneja es muy distante del ideal que hoy día tenemos. El texto bíblico refleja otras inquietudes y curiosamente no se está preocupando por este tema de la diversidad sexual. Está pensando simplemente en la diversidad y en la diferencia de la sexualidad que está allí. Un autor, Christoph Sharamza, decía por allí que el texto bíblico, así como aquella famosa frase de Galileo Galilei, que decía, que atribuida a Galileo Galilei, que es una de las cartas donde le condenaron a Galileo por tratar de decir que la tierra no era plana, era redonda, ¿verdad? Por sus observaciones y demás. Y Galileo le escribe una carta a una duquesa donde él dice es que el Espíritu Santo no pretende decirnos a nosotros cómo está conformado el cielo, sino cómo podríamos ir al cielo, que es diferente. Está haciendo un juego de palabras allí. Christoph Sharamza, tomando esa idea, hablando de diversidad sexual, decía, es que la Biblia no pretende decirnos a nosotros cómo se vive la sexualidad en el sentido de la cuestión de las orientaciones sexuales o demás, sino que pretende decirnos que la sexualidad es un vínculo de relación y de amor, indistintamente de quien entre ellas sea, ¿verdad? Entonces va más allá de esas concepciones. A veces utilizan este texto como un arma ideológica de conflicto, cuando no es así, ¿verdad? Está más por encima de todo esto. Solamente existe, ¿verdad? Como dice aquí al final, solo existe un verdadero ser humano en relación personal. Una relación tan íntima que es representada de la costilla o del costado del varón. Cada uno tiene una parte del otro en realidad. No es que sale uno de otro, sino que más bien hay una separación que genera esa pluralidad, esa diversidad en este texto. Y bien, en el relato, el momento de la tentación, que es subrayado, la antesala, a través de la desnudez. La desnudez, el reconocerse desnudo es un símbolo o al menos el ignorar, primeramente ignorar que están desnudos es un símbolo de inocencia, están desnudos y no lo saben, pero cuando hacen algo malo ya se dan cuenta que están desnudos. La desnudez en Israel representa de alguna forma un tipo de vergüenza. Si se recuerdan un relato donde Noé es encontrado borracho y desnudo, es como una maldición para la gente ver eso, para sus hijos ver esa escena. Ellos no lo saben porque no hay una malicia en el ambiente, no han tomado su libertad para hacer daño,
¿verdad? Que es en el fondo lo que está aquí. Y la serpiente que aparece surge como un animal tentador. La serpiente forma parte de la creación, no es un ente externo, es un ente creado, ¿verdad? Y el enigma del origen del mal es planteado en el relato. En los antiguos pueblos de Mesopotamia y de Egipto también, la serpiente cuidaba del árbol de la vida. La imagencita que estaba aquí atrás de esta tablilla, ustedes ven aquí como si fuera una columna y de ahí salen manos. Es un árbol vital y está cuidado por los dioses aquí a los lados. A este lado de la tablilla y de la otra hay serpientes que cuidan del árbol. Es la serpiente la que cuidaba ese elemento de la vida que está allí. Es conocida en la antigüedad también como un monstruo de los mares. Aquellos monstruos, como no eran pueblos muy dados a la navegación, el entrar al mar ya era sinónimo de posible muerte, ¿verdad? Entonces usted podrá entender por qué los relatos bíblicos, no solo aquí en el Génesis, en toda la Biblia, que hablan de un océano insondable, de un mar enorme, ese océano, esa acumulación de agua en cantidad representa la muerte, y separarlo y pasar en el medio representa la vida, ¿verdad? Por eso Jesús camina sobre las aguas, porque camina sobre la muerte, ¿verdad? El mar en acumulación es muerte en esta tradición, es vida salir de él. ¿Se recuerdan el texto de Romanos 6 donde Pablo habla del bautismo y dice que el bautismo es sumergirnos en la muerte de Cristo para salir de allí y resucitar con él? El agua es muerte y salir de ella es vida en esta tradición. En el Apocalipsis, en el capítulo 21, en la escena final, donde nos dice: vi a una nueva Jerusalén, a esa ciudad vestida de blanco como una novia para su esposo. Y dice el texto, en esa ciudad no existe mar. Y uno dice, qué pereza, a mí me gustan las ciudades con mar, a mí me gusta, ojalá que tenga puerto, ¿verdad? Que sea bien bonito. Pero dice no existe mar porque no existe muerte. Esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea. El mar en acumulación representa la muerte y por eso la serpiente, también las bestias marinas estaban allí. Es un símbolo fálico también de violencia, de penetración, de violación. Era el culto de los dioses en Egipto, de la diosa Anat, en Ugarit, en Egipto. Apophis era otra divinidad en la antigua Mesopotamia, ¿verdad? Que era representada por la serpiente. Pero esta serpiente no es ni el diablo ni Satanás, como siempre se ha planteado. Ella es un ente de la creación y una creación astuta que curiosamente tiene el mismo don de Dios, porque Dios creó el universo a través de la palabra y la serpiente tiene palabra, los otros animales no. Ella tiene un nivel de importancia en el relato, ¿verdad? Escogieron de entre todos los animales, los autores del Génesis, al mejor que podían escoger para engañar, ¿verdad? Para ser aquel que podría hacer tambalear a la persona, ¿verdad? Entonces, en este relato la serpiente es el símbolo de esa muerte, de esa fecundidad, de ese engaño, de una figura divina que compite con el Dios bíblico porque tiene sus mismas competencias, pero que dice, como veremos acá, una verdad a medias, ¿verdad? Dice una verdad a medias. La serpiente habla, es decir, tiene la misma condición divina por la que fue hecho toda la creación, ¿verdad? Y también el ser humano tiene esa capacidad de hablar, pero con astucia pone en evidencia la prohibición que Dios les ha hecho, ¿verdad? Y lo hace como que si fuera una verdad a medias. Quieren ser como dioses. Y la serpiente les dice, el Dios les dijo, si comen de esto mueren. Si comen de esto mueren porque están transgrediendo las normas y se van a hacer daño a ustedes mismos en su uso de la libertad. Pero la serpiente les dice, no, eso es mentira. Ellos lo que quieren, y ojo, les dice ellos, los dioses, porque era la corte de los dioses, ¿verdad? Ellos lo que quieren es que no sean como ellos, que no sean como dioses. ¿Por qué? En este relato es interesantísimo darnos cuenta de que el Adán y Eva, estos humanos que están allí, quieren ser como dioses, o sea, quieren ser lo que no son. El ego les consume. A veces, si a usted y a mí eso nos pasa, queremos ser lo que no somos, queremos aparentar lo que no somos y eso nos destruye,
¿verdad? Dice un sacerdote jesuita, un teólogo español, José Ignacio González Faust, no cabe decir que aquí se nos habla de un pecado en el que todos los seres humanos, todos los hombres estén incluidos o participen y que se explique el porqué del mal. Este relato sí nos dice, en cambio, que el ser humano es el autor de lo que hay, del estado actual de la humanidad, y que Dios es más bien el autor de lo que debería haber y que nosotros hemos de alguna forma destruido, ¿verdad? De alguna manera. ¿Por qué lo menciono o utilizo esa cita acá? Porque el texto no nos habla por ninguna parte de un pecado original. El texto no nos habla de un pecado general de todas las personas. Nos está ejemplificando que a través de la decisión de cada uno podemos o alimentar la vida o destruirla. Está hablando del uso de la libertad, y esa libertad es para todas las personas. Ya vamos a ir concluyendo para poder abrir espacio de preguntas y el diálogo, ¿verdad? Hay consecuencias en esta decisión. Estas consecuencias van a hacer que la maldad vaya aumentando hasta el punto de llegar al asesinato con Caín y Abel. Al darse cuenta, la vergüenza, el tema de la desnudez aparece allí. Inclusive aparece el tema de la culpabilidad, de lo que psicológicamente mencionaremos en algún momento, ya en esta parte final de la exposición. Se da un respectivo castigo en el relato, así a través de esta hermosa representación de Gustave Doré, que dibujó prácticamente todos los relatos bíblicos. Se muestra la consecuencia de eso, la consecuencia del dolor, de trabajar la tierra y de otras cosas como algo visto como negativo. Hay muchos comentarios al respecto, pero me interesa traer el texto al hoy a partir de este momento. Vamos a hacer hermenéutica, es decir, poner a dialogar el mundo de ayer con el mundo de hoy, aquí y ahora. Como cristianos y como cristianas podríamos preguntarnos, y este relato que era tan conocido en su mundo, en el Génesis, ¿Jesús cómo lo entendió? ¿Jesús cómo lo vivió? Jesús conocía el relato del Génesis, por lo tanto lo mencionará en algún momento, lo citará. El mismo Pablo, que es el primero que escribe los relatos del Nuevo Testamento, hablará de pecado original, de culpa, de castigo, de la caída. ¿Dónde la caída? Si ahí en el relato nadie se cayó, ¿verdad? Ese término es más bien como usado a través de la interpretación por los siglos. Deberíamos, más bien en hablar de culpa, deberíamos hablar de libertad aquí y de responsabilidad para poder rearmar un poco esto, de lo cual también somos, de alguna manera estamos implicados. Ponía allí una caricatura de Hermano Cortés, que lo pueden buscar en Religión Digital. Generalmente hace caricaturas muy críticas, y es Dios diciendo, refiriéndose a la migración que se da en Europa y que vivimos también en América Latina: pediré cuenta por cada africano que se ahoga en el estrecho y que se hubiera quedado en su tierra si hubiese tenido la 10ª parte de las condiciones que tú derrochas en tu mundo occidental y poderoso, decía Cortés, ¿verdad? Entonces es esa idea de buscar la responsabilidad que está de por medio. ¿De dónde viene el mal en este relato? Y en Jesús podemos encontrar dos textos muy bonitos que había citado allí, Mateo 13, 24 y Marcos 7, Marcos el más antiguo. Pero en este relato Jesús nos dice dos cosas. El mal viene de dentro del ser humano, de su corazón, y también con una parábola, el mal es sembrado en un campo de trigo por el enemigo que coloca en medio de la cizaña, o que coloca la cizaña en medio del trigo, de dentro y de fuera. Los dos relatos son diferentes, pero nos van a dar a entender la misma idea. Es una doble comprensión. En el común de la gente se dice que siempre, ¿verdad?, la persona reacciona de una forma agresiva contra aquel que es diferente, contra aquel que no conoce, contra aquel que le tiene miedo. En los dos relatos Jesús entiende algo. Jesús entiende en el primero, en el relato, de que el mal proviene del corazón. El corazón era la sede de las decisiones en el mundo bíblico. Con el corazón se pensaba. En la antigüedad, para los antiguos el cerebro no tenía ninguna función, era muy curioso.
para nosotros hoy es todo, ¿verdad? Prácticamente controla todo nuestro movimiento y demás. Pero para los antiguos no era así. Era el corazón el que decidía. Por eso es que Salomón le pide a Dios un corazón justo para gobernar. No le está pidiendo amor, le está pidiendo inteligencia, ¿verdad? Que esa es la idea del corazón que piensa. Entonces, dice Jesús que el mal brota de los corazones, brota de las decisiones, del pensamiento de las personas también. Y puede provenir también de otros y de otras cuando se esconde, cuando está siéndose dado a través de algo oculto, porque vienen en la noche a sembrar la cizaña en medio del trigo, ¿verdad? Hay personas que actúan así. Cuidado, y si no, nosotros también, en muchas circunstancias. Entonces, el mal no proviene de una fuerza cósmica, no hay un pecado original en ese sentido, ¿verdad? Sino que la idea de pecado original debería repensarse a partir de los textos bíblicos. Dice Elian Cuvillier, un autor protestante muy conocido en Europa, dice que generalmente se piensa que siempre es el otro el que me agrede, el que es impuro o malo, racista o malintencionado. Para Jesús, el interior del hombre es presa del mal, no porque el hombre sea ontológicamente malo, o sea, por naturaleza malo, sino porque el mal como poder esclavizador le coloniza y le ataca desde el interior mismo de su intimidad. Es desde las decisiones de donde brota ese mal. Casi siempre, como en el relato, lo primero que le dicen es, bueno, ¿quién fue el responsable de esto? Y Adán dice, fue ella. Y ella, fue la culebra. Y todo el mundo quitándose, ¿verdad? Y si la culebra hubiese podido acusar a otro, también lo acusa. Porque cuando hay que sentar responsabilidades, generalmente nos quitamos y nos lavamos las manos. Y la responsabilidad debe asumirse en las circunstancias buenas y malas. Este árbol de la vida, ¿verdad? Que representa al haberlo comido más bien el violentar la libertad, un robo de la vida. El pecado que está aquí, entre comillas, y cuando digo pecado entre comillas es porque lo pensamos siempre como casi todo malo como pecado. Pecado es aquello que me denigra a mí en mi condición personal y denigra a otros. Eso es pecado. Y habría que pensar si realmente todas las cosas que la gente le dice que es pecado, realmente lo son, ¿verdad? Porque es lo que me denigra en mi dignidad personal y denigra la dignidad personal de otros. El pecado de Adán y de Eva es el tomar el árbol, el apoderarse de él, en lugar de recibir el don que Dios les da. Es querer imponerse y no querer ser más bien pacientes, escuchar. El pecado original, dice Jean Daniel Cos, otro autor, es pues esa manera de rechazar que lo que nos hace vivir venga del otro. Es por tanto querer vivir para sí mismo, gracias a sí mismo, nada más. Y no es pues en absoluto comparable con una culpa. La culpa es un haber faltado a algo, una transgresión particular. El pecado concierne a todo el ser. No es la ceguera conocida, sino el desconocimiento de la propia ceguera, la ceguera que cree ser la vista. En palabras muy sencillas. Esta presentación yo se las voy a dar también, no se preocupe, porque puede ser que uno apunta citas y cosas así, es complicado. Pero lo que quiere decir aquí es que precisamente quisieron ser lo que no son, pensaron en sí mismos, no pensaron en los demás. Faltó la dimensión de la comunitariedad y ahí empezó a desmoronarse todo. Cuando el ser humano dejó de pensarse como comunidad, eso empezó a desmoronar todo acá. Y el cristianismo, el de Jesús, el movimiento inicial, el movimiento de Jesús, entiende más que pensar en culpa, más que pensar en castigo y en miedo, pensar en misericordia. Una frase que vi desde que entré aquí al auditorio. El tema acá no es un mal universal, sino una responsabilidad individual que está en el relato, pero que es colectiva porque todos somos Adán y Eva de alguna manera, ¿verdad? Es el dilema de la libertad. Lesionar lo divino, como hacerle daño a Dios, eso es imposible. A Dios no se le puede hacer daño. Pero la forma de lesionar la libertad, como lo dicen textos tan hermosos, inclusive de otras tradiciones, es lesionar al hermano y a la hermana. En el Corán, hablando de un texto de otras tradiciones religiosas de la humanidad, se dice que golpear al hermano es golpear a Dios.
También hay textos pacíficos muy hermosos que nunca llegan a nosotros por los medios de comunicación, que solo muestran los actos terroristas y los conflictos de violencia, pero no se nos muestra la dimensión de la mayoría de los musulmanes, de aslama, del verbo someterse y buscar la paz. En realidad, decía el gran filósofo danés Søren Kierkegaard, lo opuesto a la libertad es la culpa, porque la culpa se queda allí, dándose daño a uno mismo, sintiéndose mal. En realidad hay que salir de la culpa y asumir la responsabilidad, porque así camina uno. Lo opuesto a la libertad es la culpa, decía Kierkegaard. Y en palabras de José Antonio Pagola, que yo sé que alguno o alguna de ustedes conoce, y si no les invito a que lo sigan en redes sociales, hace comentarios a los evangelios dominicales hermosos, muy muy bonitos, y tiene una comunidad de personas así precisamente como decían al comienzo, de nadie perfecto, de personas imperfectas. Ha creado grupos de redes sociales hasta de personas no creyentes que quieren recuperar la idea de Jesús. Muy interesante, ¿verdad? En una Europa laica y una Europa que no le interesa tanto la religión, pero ha hecho grupos de cientos de miles de personas, ¿verdad? Y Pagola lo que dice es volver a Jesús, volvamos a eso, porque eso es lo que nos ha faltado en mucho tiempo. Dice Pagola, pecado es aquello que lesiona profundamente la dignidad humana, pero el reconocerlo es ya entrar en la gracia. No es algo genético que tenemos el pecado, ¿verdad? Sino voluntario. Pero la bondad de Dios en la lectura cristiana es la respuesta de siempre, a pesar de los múltiples errores. La libertad supera la culpa y nos hace crecer. Es la actitud del fariseo versus la actitud del recaudador arrepentido, de aquel fariseo que está al frente y dice, gracias que no soy como el que está allá atrás, ¿verdad? Y el recaudador arrepentido, Señor, perdóname porque yo ni siquiera soy digno de estar cerca, ¿verdad? Es la actitud entonces de ese fariseo versus el recaudador arrepentido. Cuando uno actúa como el fariseo, se sitúa ante Dios desde una religión en la que no hay lugar para el recaudador que está atrás. Quiero sacarlo, quiero excluirlo, ¿verdad? Es esa religión que excluye personas, que maltrata a seres humanos. Pero cuando uno se confía en la misericordia de Dios, como lo está haciendo el recaudador que está allá atrás, se sitúa en una religión donde caben todos y caben todas. Ese es el reto, superar la culpa, asumir la responsabilidad, saber que este relato nos implica a usted y a mí, y eso nos va a dar una enorme capacidad de asumir nuestra libertad de la mejor manera. Les agradezco mucho. Me llamó poderosamente la atención la idea del pecado original, que cuando uno lo dice así suena como el primer pecado, es el original. Pero con ese nombre se ha usado para decir que todo chiquito, todo bebé, toda criatura nace con un pecado original y que después hay que ver cómo se cura, pero que no surge de ahí. Entonces luego me queda a mí la idea de si esto existe en la tradición hebrea o si es algo que aparece más adelante en la tradición cristiana. Es excelente la pregunta. Se le ha llamado original porque la idea es plantear desde el origen, ¿verdad? Y por esa razón se le ha ubicado en estos relatos. Pero como vimos, el relato del texto no habla de ningún pecado que va a ser transmitido de generación en generación. El texto no lo menciona. Habla del arrastrar una cuestión de responsabilidad allí implicada con la naturaleza. Pero como usted bien lo dice, la idea de pecado original como un concepto teológico empezó a ser o llegó a ser casi canonizado en la Edad Media por San Agustín. Agustín de Hipona es el responsable de eso. A Agustín yo lo quiero muchísimo por otro montón de cosas, porque es un gran eclesiólogo. Su concepto de iglesia como casa es maravilloso, ¿verdad? Y está muy acerca de las escrituras, muy cercano. Pero Agustín, al leer a San Pablo, que relaciona a Jesús con Adán como el viejo hombre y el nuevo hombre, el que da la nueva libertad contra el pecado, Agustín al releer ese relato dijo, en el Génesis se nos habla de un pecado que todos arrastramos. Y tras de eso, Agustín de Hipona, por su tradición, estamos hablando siglo V, era neoplatónico, había leído a Platón y su influencia era todo lo corporal es malo y todo lo espiritual es bueno, el sexo es malo y todo el placer también.
Entonces, Agustín planteó en su teología del pecado original que el pecado original se transmitía a través del placer en la generación sexual. Entonces, a partir de ese platonismo, ahí vemos cómo esas ideas dualistas que separan alma y cuerpo, que separan la libertad, ¿verdad?, entraron en el cristianismo. Claro, en uno de los padres de la iglesia más importantes, que no solamente queda en el ámbito católico. Recuerden que Martín Lutero era agustino. Entonces su concepto de culpa y de pecado es muy cercano al de San Agustín también. Entonces nos influyó tanto a católicos como a evangélicos, ¿verdad? En general, pero es una idea que nace de Agustín por las influencias sobre todo platónicas, no porque el texto lo diga. ¿Alguien más? Preguntas, comentarios, insultos, ¿verdad? Todo se vale. Muchas gracias por la clase, estupenda. Esa frase que ojalá esté bien traducida de que no hay uno solo justo, ¿verdad?, que todos somos malos, tiene que ver, digamos, con que en algún momento en el ejercicio de esa libertad la regamos y entonces por eso es que se hace la afirmación, pero no viene del pecado original. Sí, esa frase que es San Pablo quien la menciona, en realidad está citando un texto del profeta Oseas, ¿verdad? Cuando él habla en la carta a los Romanos, al puro comienzo, es capítulo 1, versículo 17-18, que está allí, donde él habla como el tema general de su carta, de lo que va a mencionar allí, pero efectivamente Pablo trata de vincular la idea de Adán como el ser humano que usó la libertad, su libertad, la usó para el daño, la usó para pensar en sí mismo y no para pensar en los demás, el egoísmo y todo el conflicto que vino de querer ser como Dios, versus Jesucristo, que es el ser humano que más bien lo que hizo fue pensar en un ser para los demás, una vida en donación, una vida en entrega. Pablo lo que hace es como confrontar los dos prototipos y precisamente a partir de allí es cuando, o en ese sentido, en ese relato de toda la primera parte de la humanidad hasta Jesucristo, es que habla de que todos pecamos, dice, ¿verdad? Que todos, sobre todos pesa la culpa, todos fallaron, ¿verdad? Y es en la primera parte de Romanos, cuando ya empieza a hablar de Jesucristo y de la gracia, entonces la gracia supera esa dimensión y empieza a hablar del ser humano nuevo que está allí. Pero sí, está citando un profeta y está haciendo referencia al tema de que el ser humano es falible, de que el ser humano, usted y yo, ahora yo no hablé de una palabrilla hebrea que también se utiliza para hablar del ser humano, que es bazar. Bazar no donde uno compra las chucherías, sino el bazar hebreo es la parte de la dimensión corpórea, la dimensión que es pasajera. Porque este cuerpo que usted y yo tenemos ahora y que uno lo ve pochotón y hermoso, ¿verdad? Ese cuerpo en razón de unos años va a ir deteriorándose poco a poco. Los hebreos le llamaban basar a esta parte del rostro, ¿verdad? Esa dimensión vaporosa. Entonces se está tratando de recordar que el ser humano tiene sus limitaciones, pero digamos el decir o el afirmar de que a partir de esa frase se está diciendo de que todo el ser humano nace manchado, nace con culpa, eso es una afirmación que en el texto bíblico no está presente. Y ahora recordando la pregunta que me hacía la compañera, ciertamente es todos estos textos, el que usted citó, el que hemos estudiado, otros más de San Pablo, se han usado para justificar el decir todo ser humano es malo por naturaleza, ha nacido así, ¿verdad? Ha nacido culpable de alguna forma. Y en la tradición católica romana, por ejemplo, rapidito hay que bautizarlo porque si no se puede ir al limbo, ¿verdad? Bueno, hasta hace un tiempo al limbo, se decía en la teología, aunque nunca fue una idea dogmática, pero todo el mundo lo creía, por eso bautizan chiquitos desde lo más pronto que se pueda. O inclusive, yo no sé si saben, pero por ejemplo, dentro de la dogmática católica, yo soy de tradición católica, soy un católico muy progresista, evidentemente, ¿verdad? Pero dentro de la tradición católica, en la dogmática se afirma que si un niño está en el hospital recién nacido y está en peligro de muerte, cualquiera de los que está ahí lo puede bautizar, no tiene que haber un sacerdote, ¿verdad? Pero uno diría, es que, ¿por qué lo están haciendo? ¿Porque realmente lo quieren incluir en la comunidad o porque les da miedo que se vaya al infierno? ¿Verdad? La idea más bien es el tema del miedo,
que está allí y no debería existir esa idea, pero todo es producto de esa historia, de la culpa que hemos visto, ¿verdad?